abriga escritora a cuatro manos con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenidos, bienvenidas a mi podcast. En cada programa charlaré con escritores, escritoras y con profesionales relacionados con el libro y la literatura. Espero que estas conversaciones te resulten inspiradoras, educativas o sorprendentes. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Hoy, antes de empezar la entrevista, quiero hablaros del Club de Escritores. Se trata de una plataforma por suscripción, sería algo así como el Netflix de la formación para escritores. Con una pequeña mensualidad podéis acceder a más de 35 cursos. De hecho, yo imparto 2 de ellos, uno sobre publicación en Amazon y otro sobre escritura de guiones. Además, se organizan muchas otras actividades, entre ellas un club de lectura mensual. Podréis aprender a vuestro ritmo por solo 19,90 € al mes y os podréis dar de baja cuando queráis. Disponéis de toda la información en clubdeescritores.net. Mi invitada de hoy domina el género de biografías de una manera magistral, un género que a mí personalmente me parece muy complicado. Y además se ha especializado en la monarquía española, aunque cosas de la vida, su primera biografía trató sobre un anarquista. Y esta primera biografía tiene un origen muy curioso, y es que en la familia de mi invitada, en vez de usar el coco para dar miedo a los niños, se hablaba de Kiko Sabater. Pilar Eyre estudió Filosofía y Letras y Ciencias de la Información. A lo largo de su carrera ha ejercido como periodista en La Vanguardia, Interviú, El Periódico de Cataluña y El Mundo, entre otros medios. Además, ha compaginado esta profesión con la de escritora. En 2014 fue finalista del Premio Planeta con su obra Mi color favorito es verte. Su último libro es Yo, el rey, editado por La Esfera de los Libros. El libro está siendo todo un éxito que ya va por la 3ª edición. El Confidencial decía: Pilar Eyre, un éxito más con Yo el Rey, el libro del que todos hablan. El Plural hace unas semanas hablaba del escándalo CNI. Pilar Eyre desvela que Juan Carlos I tenía micrófonos ocultos en la cama que compartía con la reina. En fin, Pilar, estás removiendo los cimientos del Estado, me atrevería a decir. Enhorabuena por este éxito y bienvenida a Un Día de Libros. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión estar contigo y hablar de libros, que es lo que más me gusta del mundo. Pues la verdad es que ya son tantos libros que he escrito sobre la familia real que el hecho de que haya escándalo o polémica con las cosas que cuento, pues suena un poco a chulería, pero ya estoy un poco acostumbrada porque aún ahora todavía se habla bastante del tema, pero cuando yo empecé a tratar en estos temas, porque piensa que el primer libro sobre la monarquía es de 2004, entonces sí que no lo hacía nadie. Entonces ahora quizá asombra o sorprende, pero en aquella época se me tachaba simplemente pues de mentir o de intentar cargarme la monarquía, pobre de mí. Entonces la verdad es que estoy bastante acostumbrada. Si algún libro mío pasara desapercibido y no creara polémica, creo que pensaría que he fracasado, si te soy sincera. Bueno, has hecho, sobre todo sobre la familia, personajes relacionados con la familia real, con los Borbones, con los últimos Borbones. Pero también escribiste hace unos años la biografía del anarquista Kiko Sabater. ¿En base a qué eliges a tus personajes? Bueno, mira, yo he escrito 22 libros y suelo decir que la mitad de ellos son biografías, pero te puedo decir que prácticamente los 22 libros son biografías, porque también hay mucho de mi vida en los libros que son novelas, porque los personajes de los que hablo pues son referentes míos, son personas que he conocido, son mis padres, personas de mi familia, mis primas han salido en varios de mis libros, mis hermanas también, mi padre también. Entonces estoy acostumbrada a trabajar con materiales de la realidad, quizá como hacemos todos los escritores. El tema de Kiko Sabater fue muy curioso porque, la gente piensa que es un personaje que no tiene nada que ver conmigo, pero tengo el orgullo de decir que la biografía de Kiko Sabater es una de las pocas que hay sobre este personaje, sobre el último maquis abatido en tierra española, y en todos los casals y los centros anarquistas figura un ejemplar de este libro, y todavía hoy muchos chicos jóvenes libertarios se me acercan en las ferias del libro, cuando yo estoy presentando libros sobre la familia real, con su ejemplar de Kiko Sabater debajo del brazo para que lo firme.
Cuando éramos pequeñas, mis hermanas y yo, somos de Barcelona, y entonces nos asustaba, el coco de aquellos años eran el Facerías y el Sabater. Nosotros no sabíamos muy bien quiénes eran, pero cuando no queríamos dormir o cuando queríamos salir de noche, luego de más mayorcitas, no, que vendrán el Facerías y el Sabater y harán barbaridades. Pero qué barbaridades, decía una que ya era un poco morbosa en aquella época, qué barbaridades, no, pues cuelgan a los niños de los árboles. Bueno, contaban unas barbaridades tremendas. Y cuando yo ya me empecé a dedicar, bueno, cuando me dediqué al periodismo y a la literatura, mi hermana me dijo, oye, ¿por qué no investigas quién es aquel Sabater de nuestra infancia? Sabater, porque en aquella época se pronunciaba Sabater porque las grafías eran distintas. ¿Quién es el Sabater de cuando éramos pequeñas? Y escribes un libro sobre él. Bueno, es un libro que es curioso porque a mí cuando me vienen los escritores jóvenes y me dicen, bueno, yo tengo una idea para un libro y me gustaría llevarla a una editorial. Y yo digo, pues escríbelo. No, porque yo no lo voy a escribir hasta que me lo encarguen. Creo que esto es una mala práctica, es una mala praxis, porque esto revela que no tienes la suficiente pasión por la literatura, perdonadme, como para dedicarte a eso, ¿no? Porque el libro de Quico Sabater era un proyecto en el que no creía nadie, naturalmente. Nadie sabía quién era este señor, ya estaba dedicada a temas de sociedad en la época más despendolada de nuestra televisión, y nadie podía pensar que ese proyecto tuviera algún interés, y estuve trabajando sola durante 2 años, sin tener editorial, sin pensar que nadie lo iba a publicar, todo a mis expensas. Yo tuve que viajar a Holanda, a archivos de la CNT que había en Ámsterdam, tuve que viajar a Burdeos, recorrí todos los campos de concentración del sur de Francia buscando las fotografías que salen en el libro, las he hecho yo personalmente, hablé con decenas de anarquistas. En aquella época, estamos hablando a finales del siglo pasado, todavía había anarquistas vivos que habían convivido naturalmente con Sabater. Me reunía con ellos de forma clandestina porque todavía arrastraban esos temores que los habían estado todos ellos en la cárcel muchos años. Fue un trabajo escrito en condiciones muy duras. Estuve muchas horas en el archivo municipal de Hospitalet revisando todos los padrones del censo, a lo mejor simplemente para saber la calle exacta y el número exacto donde había nacido el Sabater. Bueno, el hecho es que construí un libro lleno de datos, lleno de información. Además, me estoy enrollando como una persiana, pero piensa, Ana, que yo soy periodista, que decir que no soy historiadora, no tengo los instrumentos de búsqueda, y menos en aquella época que tienen los historiadores para investigar. Entonces, cada dato que buscaba, la verdad es que me costaba muchísimo, pero bueno, escribí el libro. Joaquín Palau, que entonces dirigía el Grupo 62, creyó en el proyecto. Lo llevé, claro, terminado el libro, lo publicó, ha tenido varias reediciones, siempre con tiradas modestas, pero bueno, es un libro que se ha ido aguantando. Luego lo han reeditado en Planeta, en el Grupo Planeta, cuando el Grupo Planeta compró el Grupo 62, y la verdad es que es un libro que me ha dado muchas satisfacciones, aunque quizás ha sido el que he escrito en peores circunstancias de toda mi vida. Bueno, eso te iba a decir, me parece interesantísimo todo lo que estás contando, porque todo ese proceso, ¿cuándo decides que ya tienes toda la información, sea en el caso de Quico Sabater o sea en el caso del último de Yo el Rey? ¿Cuándo crees que ya llega el momento en el que te pones a escribir? Ahora continúa nutriéndose el libro, porque ahora que, por ejemplo, que Yo el Rey que ya está en la calle, me llamó el otro día una señora y me dijo, oye, que hablas de una condesa sevillana que tuvo una aventura con el rey y que hay un hijo ahí que podría ser del rey y tal. Yo dije, pues sí. Dice, no, bueno, pues que sepas que yo también, no soy ella, soy otra, también soy de Sevilla. Bueno, me aporta, la gente me va aportando nuevas informaciones de hechos que ocurren en el libro. Llega un momento en que tienes que decir basta, porque si no, no se terminaría nunca. Pero bueno, el libro sobre el rey, piensa que yo he estado muchos años dedicada, como te he dicho antes, mi primer libro creo que es del 2004, pero antes también creo que he escrito miles de artículos sobre la familia real, porque soy periodista en ejercicio desde hace muchos años, y tengo mucha información, tengo fuentes muy buenas, fuentes que ya se han convertido en amigos míos después de tantos años de estar hablando sobre el rey, y bueno, claro, llega un momento en que dices, bueno, tengo que con toda esta documentación tengo que ponerme a escribir, y al mismo tiempo pasa una cosa curiosa, porque, a ver, también tienes que desechar información, o sea, información que a lo mejor es interesante y que a lo mejor también es inédita, pero que no encaja dentro de tu estilo de libros, porque claro, yo no quiero que mis biografías sean Wikipedias o que sean libros fríos, que la gente diga, bueno, sí, los hechos que explicas también, seguramente son todos verdad, pero a la segunda página me estoy aburriendo como una ostra y quiero dejarlo porque no me interesa nada. O sea, yo quiero retratar el alma de los personajes, y retratar el alma de los personajes, eso solo
solo lo puedes reflejar en las cosas pequeñas. A mí, por ejemplo, de los libros de historia, vale, sí me interesan los hechos, pero también me interesa esa letra pequeña a pie de página, ¿no? Esas notas que no lee nadie, que no figuran en los libros grandes de historia, pero que a mí me da la dimensión de cómo es un personaje, qué perfumes usa, qué comida le gusta, cómo habla, cómo se expresa, dice palabrotas, no las dice, habla idiomas, ganguea, la R no la pronuncia bien. O sea, todo ese tipo de detalles son los que realmente luego hacen que tú puedas tocar y ver al personaje. Y muchas veces, ya te digo, tienes que desechar historias porque entorpecen la narrativa, hacen que se disperse la intención del libro, que el lector se distrae. Yo, por ejemplo, muchas veces explico cosas que a mí me parecen interesantísimas, cosas sobre la mecánica, pues por ejemplo, del periodismo, ¿no? Explico en mis libros la forma en que los periodistas han tratado el personaje aquel que yo estoy biografiando. Bueno, yo luego leo esas páginas y digo, bueno, esto es muy interesante para la gente de la profesión, pero el lector que no es periodista se va a aburrir como una ostra y va a pensar, esto a mí me importa un pito. Y con gran dolor de mi corazón tengo que cortar. Cortar quizás una de las cosas más dolorosas que nos pasa a los escritores, ¿no? Tener que cercenar páginas que a lo mejor pues el lector no las va a entender. A veces son incluso mis mismas editoras que me dicen, oye, se nota que esto lo has contado, pues yo qué sé, si hablo de un pueblo, pues de Llafranc, que es el sitio donde yo paso el verano, pues me explayo 8 páginas y mis mismas editoras me dicen, oye, esto está muy bien y es muy bonito, guárdatelo para ti, para tus nietos, pero en el libro córtalo porque esto se aburre hasta las ovejas. O sea que es una labor muy, muy complicada intentar explicar hechos históricos, pero al mismo tiempo hacer un libro que la gente se lo tome con interés y lo lea con la pasión con la que se lee una novela. Cuando te planteas empezar esa biografía sobre ese personaje que tú ya tienes más o menos elegido, ¿lo haces en función a lo mejor de alguna pregunta, algún misterio, algo que te inspira a ti ese personaje y que quieres ir descubriendo con tu investigación y a la vez que el lector lo descubra en las páginas del libro? Bueno, a ver, yo todos los personajes y todos los libros que he escrito los hago los he hecho porque me apetece hacerlos. O sea, nadie me lo ha impuesto, nadie ha venido nunca a decirme tendrías que hacer esto, tendrías que hacer lo otro. Y es lo que siempre yo aconsejo a los escritores jóvenes que empiezan, ¿no? Y que a veces pues vienen y me piden consejo. Y yo siempre les digo, tú haz proyectos que te entusiasmen, porque si funcionan, fenomenal, estarás cobrando un dinero por algo que ya has cobrado. Eso es un placer sobrepuesto, es un premio sobre premio, como si dijéramos. Pero si por lo que fuera no funciona, porque el éxito de un libro son algoritmos que no conocemos, o sea, cosas que no sabemos de qué van, pues es igual, tú habrás disfrutado todo el tiempo que has estado escribiendo y eso que te llevas, ¿no? Entonces yo todos los proyectos que he emprendido ha sido por la ilusión, porque el personaje me ha atraído, porque escribiendo un libro a lo mejor ha habido algún personaje secundario de ese libro que me ha llamado la atención y digo, este tío, esta persona merece una biografía ella sola, algún hecho que me haya sorprendido. Y realmente, claro, cuando empiezas a documentarte de un personaje, pues evidentemente te llevas unas sorpresas morrocotudas. Yo, por ejemplo, en el libro Yo el Rey, pues me he sorprendido con la infancia de don Juan Carlos. Yo no sabía mira que he escrito, oye, creo que he leído casi todos los libros que han salido sobre don Juan Carlos, que son decenas, centenares, te diría, y sin embargo la infancia de don Juan Carlos, que se quedó sordo de un oído de una paliza que le dieron en un internado, esa infancia tan tremenda, con el detalle con el que yo la explico, la verdad es que creo que no la he leído ni la he visto en ningún sitio. Hay muchas sorpresas en el libro, porque sobre el carácter de don Juan Carlos es una persona que parece que sea muy conocida, que lo que conozcamos muchísimo, que forme parte de nuestra vida, pero luego en realidad lo conocemos muy poco porque él, entrevistas directas o expresiones directas, la verdad es que ha tenido muy pocas, o sea, ha dado muy pocas entrevistas, y entonces es el testimonio de las personas que le rodean, de las personas íntimas. Yo no he hablado nunca con don Juan Carlos ni con doña Sofía, pero sí he hablado con muchas personas que han hablado con ellos, y estas personas son las que me han dado testimonio de cuál es el alma de don Juan Carlos, que al fin y al cabo es lo que yo quiero retratar en el libro. Y a mí me genera curiosidad porque, bueno, te he oído en otras entrevistas y claro, hablas de, bueno, pues de la persona que estaba el día que ocurrió el accidente, bueno, entre los dos hermanos, ¿no? Que don Juan Carlos, pues, por accidente mató a su hermano. Yo siempre me pregunto, ¿esos testimonios que tú tienes de esas personas, les causa a ellos algún problema personal? Quiero decir, la relación contigo, ¿no? Siempre pienso un poco eso, ¿no? La relación contigo y el contar esas cosas tan privadas, ¿eso tiene un precio para ellos o incluso para ti?
A ver, yo por una parte intento disimular quiénes son, porque sé que no agradaría a las personas implicadas que hubiera personas que me lo contaran. Bueno, nunca revelo mis fuentes. Bueno, cuando son mis editoras sí que las conocen, pero no lo sabe nadie. Y tengo fuentes desde hace 20 años, personas que me están contando cosas y que están muy próximas al rey y que yo no sé si el rey lo sabe, porque al final, oye, bueno, quiero decir, a lo mejor pues son personas que tienen relación bastante cercana con el rey y yo no sé si en algún momento pues se lo habrán contado o no. Son muchas, no es una sola. Y lo que a mí me llama la atención es que me llaman, ¿no?, algunas de estas fuentes y me dicen, oye, que yo ya sé quién te ha contado esto te lo ha contado fulanito, esto te lo ha contado menganito. Y claro, yo nunca contesto. Digo, ay, no, ¿qué dices? No, me estás hablando de una persona que no conozco de nada. Y yo no sé si les he causado problemas, supongo que no, porque me continúan llamando. Mira, estos días, por ejemplo, que hay tantos acontecimientos y tantas noticias sobre el rey, continúo hablando con ellos y me manifiestan pues mucho cariño y mucho aprecio después de tantos años. Y luego, por otra parte, pues, no sé, el otro día yo le comentaba a una de mis fuentes, que es la más importante, yo le decía, mira, estoy bastante sorprendida de que de momento, con las cosas tan fuertes que explico en el libro, pues de momento no he tenido no hemos tenido llamadas, ni ha habido ningún tipo de reacción, ni bueno, creíamos que los juzgados iban a hacer turnos especiales para nosotros y realmente de momento no ha pasado nada. Y mi fuente me dijo, bueno, es que todo lo que explicas es verdad. Entonces, claro, como yo tampoco, luego al final, pues tampoco intento explicar el personaje, o sea, que decir, no los descalifico. Con este libro del rey además pasa una cosa muy curiosa que también pasó, por ejemplo, con Un perfecto caballero, la novela anterior, que el personaje, el protagonista, despierta animadversión en algunas personas, pero te dicen, no, pero si es un tal, es un cual, es un hijo de tal, se queda demostrado, es demoledor el libro, porque queda demostrado. Y sin embargo hay otros, no sé, el otro día me llamó el presidente de un grupo monárquico muy importante y tal, y me dijo, oye, que te queremos dar una cena, queremos que nos cuente. Bueno, a lo mejor es una encerrona y llego allá y me dan una puñalada trapera y no lo cuento nunca más, pero a mí me parecían unas personas muy amables y muy simpáticas y que habían acogido mi libro muy bien. Yo creo que ellos saben que yo me pongo a escribir sin ningún tipo de anteojeras, ¿no? Quiero decir que no tengo ningún tipo de prejuicios cuando me pongo a escribir sobre un personaje. Intento, la objetividad es imposible, por supuesto, pero bueno, intento explicar todas las facetas de ese personaje y luego cada uno que extraiga sus conclusiones. Hablaba con Javier Moro hace unas semanas y me comentaba que él también ha escrito libros históricos y biografías de gente viva y de gente muerta, y él decía que últimamente prefería que estuvieran muertos y que sus abogados también estuvieran muertos. Está bien. Entonces, no sé si tú has tenido algún problema o si también prefieres, bueno, desde el punto de vista como escritora, si te interesa más la figura cuando ya ha fallecido, porque ya tiene un final, ya hay una perspectiva que puedes tomar. ¿Te gusta más hacer sobre personajes que están vivos? Y oye, y lo que te preguntaba antes, si has tenido que pagar algún precio Bueno, por hacer lo que quieres. En el caso, por ejemplo, de Don Juan Carlos, que es un proyecto que yo llevaba, que quería escribir desde hacía muchos años, y de hecho cada vez que voy a presentar un libro, la gente me dice, oiga, ¿y el libro sobre Don Juan Carlos, cuándo lo vas a escribir y tal? Pues la verdad es que decidimos, porque también fue un proyecto conjunto con la editorial, en el momento en que pensamos que Don Juan Carlos estaba muerto. Quiero decir, no ha muerto, no ha tenido una muerte física y ojalá viva muchos años, pero realmente estaba muerto desde el punto de vista institucional, social y todo lo que quieras. Entonces, por eso yo creo que tiene interés. A mí cuando me dicen, ¿cuándo es que mirar la biografía de Leticia? Esto no tiene, para mí no tiene ningún interés, no tiene una biografía, es decir, no se puede hacer un libro de verdad, una biografía de verdad sobre la reina en estos momentos, ni sobre don Felipe. O sea, tendrán que pasar bastantes años para que tengan el suficiente interés como para que una biografía sea rica, sea una biografía de contrastes, haya bueno, haya malo, la gente pueda tomar partido. No están hechos, no han madurado lo suficiente. Y en cuanto a esto, mira, me recuerda un poco lo que dijo también Isabel Allende, que el otro día que la entrevistaba a Julia Otero. Y Isabel Allende, sabes que también, aunque escribe libros de ficción, son libros de ficción, pero siempre sale su familia, sale ella, es una ficción que es autobiografía prácticamente. Y entonces les decía
Julia le preguntaba, decía, bueno, ¿y cómo se lleva tu familia? ¿Cómo lleva tu familia esta exposición, ¿no? Y ella dijo, bueno, yo cuando empecé a escribir pensé, ¿qué tengo que hacer? ¿Quedar bien con la familia o quedar bien con la literatura? Y yo opté por quedar bien con la literatura y a mí también eso me parece una respuesta maravillosa. Problemas sí, pues he tenido muchos, sí, no te voy a decir, ¿no? He tenido muchos con todos mis anteriores libros, con mi anterior libro La soledad de la reina, que es lo mismo que he hecho ahora, pero lo hice con la reina, con doña Sofía hace 10 años, pues tuve muchos problemas, me despidieron de trabajos, me vetaron en otros muchos, no vetaron mi libro, me vetaron a mí como persona. Luego, pues, bueno, tuve inspecciones de Hacienda, me llamaron directamente de Casa Real el día en que salía el libro a la calle, me llamaron y me dijeron que les había gustado el libro, pues me riñeron, me llamaron para regañarme y tuve todo tipo de problemas que tuve que pagar un precio muy alto, me costó mucho, además eso me afectó mucho anímicamente, estuve hundida durante bastante tiempo con muchos problemas, me cogía, bueno, cuando empecé este libro de don Juan Carlos, mi hijo me dijo, oye, otra vez vamos a pasar por lo mismo, acuérdate. Pero bueno, no sé si los tiempos han cambiado o qué, pero ahora no me ha pasado nada de esto, pero lo he pasado muy mal yo con mis libros, sí. He tenido que pagar un precio muy alto. ¿Hay algún límite sobre lo que se puede contar de un personaje? ¿O Hombre, cuál es sí. tu límite? Hombre, sí, yo tampoco soy una kamikaze, mis libros pasan por abogados, quiero decir, los revisan minuciosamente todos, La soledad de la reina también, o sea, que decir, de hecho es que nadie pudo querellarse por La soledad de la reina, o sea, tuve todo tipo de vetos, me ningunearon, me arrinconaron, me prohibieron mi libro, que de todas formas tuve el favor de los lectores, bueno, tuve el apoyo del sitio donde trabajaba, que era El Mundo, que se portaron muy bien conmigo, y el apoyo de mi editorial, como es obvio. Y el libro es un libro que todavía ahora se está vendiendo, que se han vendido 200.000 ejemplares en estos momentos, o sea, menos mal. Pero bueno, es decir, si hay el límite que marcan las leyes, pues hay cosas que son injuriosas que no puedo poner, otras que no tengo pruebas, que aunque las sé seguro, pues no tengo pruebas y tampoco puedo contarlas, ¿no? Y luego hay algunos nombres que he tenido que emitir, que concretamente hay 3 nombres en el libro de don Juan Carlos, de 3 amantes, lo digo así claramente, que aunque salen las amantes, los nombres he tenido que... Pero bueno, se nota mucho quiénes son, pero bueno, el nombre concreto he tenido que suprimirlo para evitar demandas. Eso para protegerte tú a nivel legal, pero para proteger, ¿crees que hay algún límite respecto al biografiado? ¿Tú pones algún límite de decir, bueno, esto puede hacerle de verdad daño y no merece la pena? ¿O has tenido que tomar alguna decisión en ese sentido? Hombre, a ver, mira, este es un dilema moral que realmente te tienes que plantear bastante a menudo en el tema de las biografías, porque es un poco de quedar bien con la literatura o quedar bien con la familia. Esto es así, es que es esta disyuntiva, ¿no? Porque sí, realmente hay cosas que son duras que yo sé que al biografiado no les va a gustar y me van a llamar o me van a llamar sus descendientes si es que ha fallecido para reprochármelo, pero si explica el carácter del biografiado, si es esencial para comprender el carácter del biografiado, yo creo que debe ponerse. Y además que en perspectiva todo tiene una explicación. Quizá lo más delicado que yo haya podido escribir, bueno, delicado es también la muerte de don Alfonsito. Eso es un tema muy delicado que yo ya he explicado, bueno, lo he explicado en varios de mis libros, pero en este último libro lo explico con más detalle, porque tengo el testimonio de la única persona que no era de la familia que estaba en ese momento en Villa Giralda y me lo ha contado. Fue un accidente fatal, pero bueno, no dejaba de empuñar el arma don Juan Carlos, o sea, es una cosa delicada. Pero yo creo que más delicado que esto todavía fue cuando, a raíz de la muerte de don Alfonsito, esa familia quedó devastada. Y la madre, doña María, esa señora que conocemos nosotros en su silla de ruedas y que bueno, la madre del rey, pues tuvo unos episodios de alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad, como todos sabemos, y incurrió en esta enfermedad. Se sabía, bueno, se decía vagamente en libros anteriores, fue a curarse una depresión a Suiza, estuvo luego en manos de médicos mucho tiempo y tal igual, pero yo tuve información fidedigna de que había sido tratada primero por unos sacerdotes. Cuando los sacerdotes vieron cuál era el problema
que realmente tenía doña María, la desviaron a un psiquiatra, al doctor López Ibor, que entonces era un psiquiatra español. El psiquiatra dictaminó la enfermedad, yo siempre digo enfermedad, porque es una enfermedad causada además por este hecho terrible que es la muerte de un hijo y en las condiciones que se produjo. Y entonces la trataron en Suiza en varios periodos de tiempo y bueno, y así tiró adelante. Este testimonio me fue contado pues, por monárquicos que en aquella época estaban muy cerca de la familia real e incluso lo explica doña Victoria Eugenia, que era muy charlatana y era bastante cotilla, en unas cartas que escribía a una prima inglesa suya, la princesa Beatriz, que era su prima hermana y además era su mejor amiga. Y entonces yo cuando me enteré de este episodio, que sabía todo el mundo, la forma en que entraba el alcohol en Villa Giralda, las consecuencias que eso tuvo, pues me pareció que esas consecuencias en la figura de, primero era la biografía de doña María. ¿Cómo voy a eliminar un hecho tan capital como este en la biografía de doña María? ¿Cómo explicar las consecuencias de la muerte de su hijo en su persona sin contar esto? Es decir, me pareció que era que yo ocultar eso era darle un cariz como negativo, como si fuera un vicio lo de la bebida, ¿entiendes? O sea, precisamente yo remarqué en el libro y expliqué muy claramente que se trataba de una enfermedad y que ella había recaído en esto. Entonces esto tuvo sus consecuencias. Una de las consecuencias de las que te hablaba antes fueron las hijas, las hermanas de don Juan Carlos, doña Pilar y doña Margot, intentaron que se prohibiera el libro porque se contaba esto de su madre y fueron a la zarzuela con el libro para que su hermano, para que el rey en aquellos momentos, un rey omnipotente, prohibiera la distribución del libro. Y don Juan Carlos se limitó a decirles, ¿ha mentido? ¿Es verdad? Y ellos dijeron, no, mentir no, pero bueno, claro que mira lo que dicen de mamá. Dice, entonces, como comprenderéis, no puedo, si ha contado la verdad, no puedo hacer nada. Y entonces yo en aquel momento pues digo, pues oye, en ese momento don Juan Carlos defendió la libertad de expresión y a lo mejor si no hubiera sido por él, pues mi carrera profesional hubiera sido distinta. Esto también es verdad. No sabía que estabas preparando su biografía. No, ya la he escrito. No sabía que estaba preparando su biografía, exacto. Sí, bueno, está hace bastantes años. Me imagino. Bueno, ¿te gustaría que alguien escribiera tu biografía? Bueno, yo la he escrito varias veces porque yo quedé finalista del Premio Planeta en el año 2014 con una biografía, Mi color favorito es verte, en el que explico un episodio de mi vida y luego mis padres, mis hermanas, como te decía antes, mis amigas, todos van saliendo en mis libros y luego, pues bueno, como los periodistas tenéis la amabilidad de entrevistarme siempre que saco un libro, pues la verdad es que yo pienso que mi biografía está diseminada en los cientos de entrevistas que me habéis hecho. Pero bueno, sí, no sé, algún día quizás la escribo. Me han pasado muchas cosas porque soy mayor, soy periodista, he vivido la vida apasionadamente, he tenido una vida muy intensa y a lo mejor algún día me divierte explicarlo. Pero bueno, yo tampoco quiero ser de estos periodistas mayores que dicen, bueno, cuando me jubile voy a escribir mis memorias, porque entonces luego yo pienso estar en activo hasta el día en que me muera, como han hecho, no sé, muchos periodistas que han vivido hasta los 90 años escribiendo, y seguro que estoy muy ocupada haciendo otras cosas como para hablar de mí misma, que al fin y al cabo es un tema que lo tengo muy sabido y me aburro bastante. Muy bien, Pilar. Bueno, pues me alegro muchísimo de este éxito. La verdad es que el libro merece la pena, sobre todo por cómo está narrado, porque lo que tú decías es muy importante, todos esos detalles que tú aportas, porque si no, una biografía es algo que a nivel literario o le aportas o no tiene una biografía literatura en sí. La vida es muy... ¿no? Bueno, de acuerdo. No sé si compartes esta opinión. Sí, totalmente. O sea, que sí, yo sigo la senda de los grandes biógrafos, perdona por la inmodestia, pero desde Herodoto, Stefan Zweig, Morois, Fest, que realmente lo que hacen es que sus historias sean verosímiles. Mira, yo antes de ayer, hace un par de días, me escribió Rafael Borràs, que es un editor mítico, fue director de Editorial Planeta, de Plaza de Janés, bueno, es uno de los editores más míticos de España. Tengo la suerte de que además es muy amigo mío y fue mi primer editor y había leído Yo el Rey y me dice, bueno, de todos los centenares de libros que he leído sobre don Juan Carlos, creo que el tuyo es el más verosímil. Entonces, de lo que se trata es eso, que la gente cuando conocen al rey o sin conocerlo siquiera diga, esto yo me lo creo. Entonces ahí es cuando piensas que lo has hecho bien.
Muy bien, Pilar. Pues muchísimas gracias. Nos quedamos con esta recomendación, Yo, el Rey. Pero bueno, yo recomendaría cualquiera de tus novelas porque están de verdad magníficamente escritas. Atrapan desde la primera página. Muchas gracias por habernos acompañado, Pilar. Bueno, Ana, me ha encantado esta conversación literaria, porque siempre estamos con la inmediatez del periodismo, siempre tienes que hablar de los mismos temas y contestar, bueno, repetirte un poco, y me ha encantado esta charla distendida contigo. Cuando quieras repetimos. Gracias, Pilar. Gracias.